Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Ya estamos a mitad de semana, esta tarde tenemos aquí en el sur de Fuerteventura culto de estudio bíblico como cada miércoles y vamos ahora a centrarnos en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, que dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús vuelve a hacer alusión una vez más a un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, que esta vez se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, donde se nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. Pero lo curioso de este asunto es que en ninguna parte del Antiguo Testamento se nos enseña que nosotros tenemos que aborrecer a nuestro enemigo. En este versículo que te acabo de decir, de Levítico capítulo 19, versículo 18, literalmente se nos dice: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya desde el Antiguo Testamento se nos estaba enfatizando que el amor hacia los demás siempre tiene que estar sobre los deseos de venganza. ¿Qué sucede? Bueno, que al principio los judíos comenzaron a interpretar este versículo de una manera correcta. Pero poquito a poco se iban haciendo la pregunta de, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es el que tengo que amar? Y ellos poco a poco fueron llegando a la conclusión que el prójimo eran solo los israelitas y no los gentiles. Así que ellos comenzaron a enseñar que uno tiene que amar al prójimo, es cierto, pero solo al judío, es decir, al que piensa únicamente como ellos. Y por el contrario, se debe aborrecer al enemigo. Tiempo más tarde el Señor tiene que corregir esta falsa doctrina a través de la conocidísima parábola del buen samaritano que todos conocemos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 10, donde enseña que el prójimo es aquel que está en nuestro entorno. Entendamos algo: nuestro prójimo son las personas que nos rodean, ya sea que piensen como nosotros o no. Nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea, ya sea que crean en lo mismo que nosotros creemos o no. Es un error amar solo a aquellos que piensan y creen como nosotros. Quienes solo aman a aquellos que sean similares a ellos y aborrecen a los demás son las sectas. Por desgracia, conozco bien de cerca este tipo de grupos de personas que se hacen llamar cristianos, pero que sin embargo solo aman siempre y cuando pienses como ellos, siempre y cuando actúes como ellos y le des la razón en absolutamente todo. Y desde el mismo momento que les digas a algo que no, o te atrevas a corregirle en algún pecado que ellos están cometiendo, amigo, ellos se van a levantar contra ti y a comenzar a aborrecerte, porque a partir de ese mismo momento te has convertido en su enemigo. Y lo peor de todo es que este tipo de personas piensan que están haciendo lo correcto. Y precisamente Jesús, una de las cosas que tuvo que tratar cuando estuvo aquí en la tierra fue esto. Créeme que aquellas personas que solo aman a los que piensan como ellos y aborrecen a todos los que no le dan la razón en todo, lejos están de ser como Jesús. El mandato es bien claro: ama a tu prójimo. Y el prójimo es todo aquel que nos rodea. El prójimo también es esa persona que piensa totalmente diferente a nosotros. El prójimo también es esa persona que moralmente piensa contrario a nosotros. El prójimo también es esa persona que su conducta personal es totalmente contraria a la nuestra y a nuestras creencias. Pero el mandato es claro: amarás a tu prójimo. Nadie tiene el derecho de aborrecer a otra persona por ser diferente. Nadie tiene el derecho de odiar, de discriminar a alguien por pensar o por actuar diferente a nosotros. Jesús vino a amar y no a condenar. Y si alguien te ha condenado por pensar diferente, si alguien te ha echado a un lado porque no piensas como ellos, mira, ni te preocupes, porque simplemente están mostrando que su corazón está bien lejos de Jesús. Por otra parte, es muy curioso notar que el mandamiento que te he leído, que está en Levítico, dice: amarás a tu prójimo. Pero date cuenta que jamás se dijo: aborrecerás a tu enemigo. Eso fue una mala interpretación. Eso fue una total manipulación de la palabra de Dios. Y por desgracia,
Una vez más tengo que decir que hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Hoy en día se sigue manipulando la palabra de Dios, quizá para fines personales. Se sigue manipulando y extorsionando la palabra de Dios para manipular y extorsionar al pueblo de Dios. Por eso hoy más que nunca el creyente tiene que leer la Biblia. Por eso hoy más que nunca tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice y no creer en todo aquello que se predica. Yo sé que cuando uno va a una iglesia, por favor, a escuchar la palabra de Dios de la boca de un pastor, lo último que se le pasa por la cabeza, lo último que imagina es que ese pastor está manipulando la palabra de Dios. Pero por desgracia ocurre más de lo que pensamos. Y no solo eso, sino que es que además ya está profetizado en la misma palabra de Dios. Pero como no quiero centrarme en este tipo de personas, sino que el fin que yo tengo es el que la palabra de Dios me ordena, que es la de edificar al oyente, mi propósito con este devocional es que tú seas serio con el estudio de la palabra de Dios. Mi propósito es que no seas como un niño fluctuante, que te dejes llevar, arrastrar por cualquier viento de doctrina. Mi propósito es que dejes de estar tomando esos biberones espiritualmente hablando para que pronto puedas estar tomando alimento sólido de la palabra de Dios. El propósito que tengo con este devocional es que despiertes de una vez por todas para que no seas más engañado, para que no seas más engañada por los manipuladores de la palabra de Dios. Para que tú mismo puedas conocer la verdad y no decir amén a todas las barbaridades que hoy se están enseñando y se están predicando. Para que por ti mismo puedas reconocer el error cuando se te diga que la Biblia dice una cosa cuando es falso. Yo creo firmemente que Dios ha establecido maestros de la palabra dentro de las iglesias para enseñar fielmente a los creyentes. Pero también creo firmemente de la misma manera que cada creyente es responsable de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios por sí mismo, para que puedan discernir las falsas doctrinas que, por desgracia, vuelvo y repito, abundan hoy en algunas iglesias. Así que, hermano mío, hermana mía, seamos serios en el estudio de la palabra de Dios y no digamos amén a todo lo que se está enseñando hoy en día. La Biblia es clara y Jesús fue claro cuando dijo amarás a tu prójimo. En ningún caso se dice aborrece, odia, detesta, aplaza, discrimina a tu enemigo. Eso no dice la Biblia. Hay que amar. Ese es el mandamiento que Jesús nos da. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos guardes, nos bendigas, para que tu presencia nos acompañe, Señor, en cada día, en cada momento, en cada segundo de este día, Señor. Gracias por hoy miércoles, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer. Y yo oro, Dios mío, para que todos tus hijos despierten y se levanten y tengan esa sed y ese hambre de tu palabra, que ellos aprendan, que ellos se deleiten, que como dice tu palabra, que sea un manjar, que sea algo dulce a su paladar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, si así Dios nos lo permite, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.